Alex Berno. En esta parte me suelo alargar un poco más. Como decía, voy a tratar de presentar algunos conceptos básicos de la economía marxista que se corresponde más o menos con el comienzo del primer libro del Capital. El Capital, como habréis oído, lleva como subtítulo Crítica de la economía política. Entonces, ¿por qué este título? La economía política era una disciplina que existía en la época de Marx. Los economistas políticos más conocidos eran Adam Smith y Ricardo, y bueno, era un campo de estudios que en realidad no tiene un equivalente hoy en día en ninguna disciplina universitaria. La economía política de aquella época no tiene prácticamente nada que ver con la economía tal como se estudia en las facultades. En la Facultad de Economía hoy se estudia una disciplina completamente cuantificada y que se basa todo en números y en fórmulas, y en lo que Marx llamaba, digamos, las conexiones aparentes, digamos, en la superficie de los hechos económicos. Por ejemplo, las fluctuaciones de los precios, arriba y abajo, y digamos, las relaciones cuantitativas entre las distintas mercancías que se venden. Esto se corresponde más con lo que Marx llamaba la economía vulgar de su época, que se quedaba, como decían, en la superficie de los elementos económicos. Él, a lo que se interesa criticar no es tanto la economía vulgar, a la que también le tira muchas pullas en el Capital, sino a los economistas clásicos, a los cuales tiene mucho más respeto. Dice que la economía política clásica lo que trata es de buscar la conexión interna de las relaciones de producción burguesas, es decir, trata de entender realmente cómo se organiza la producción humana, la producción social de la vida, como decíamos, en su conexión interna, no limitarnos a la superficie, sino tratar de analizarla seriamente. Entonces él se parte de esta economía política, pero para criticarla, y ahora vamos a ver cómo. A la vez no solamente busca criticar a la economía política, sino que en cierta medida el Capital trata de desarrollar una economía política, digamos, en vez de una economía política burguesa, una economía política de la clase obrera. En algunos momentos Marx plantea este proyecto de hacer una economía política de la clase obrera. En realidad, las dos cosas, digamos, la crítica de la economía política y la economía política de la clase obrera, son cosas distintas hasta cierta medida, pero que están completamente entremezcladas. Marx, digamos, su modo de proceder es mediante la crítica y el desmantelamiento de las concepciones de la economía política anterior a él. Digamos, la crítica principal que hace Marx a la economía política es que Ricardo y Smith tienden a considerar las leyes de la sociedad capitalista como leyes eternas, como leyes que son válidas para cualquier sociedad humana. Típicamente en los textos de Ricardo y Smith aparece lo que Marx llama Robinsonadas. Son ejemplos que se basan siempre como en un Robinson que está en una isla. Entonces este Robinson se tiene que buscar la vida, y a partir de ahí ya, como por arte de magia, aparecen ya relaciones aparece producción de mercancías, aparece toda una serie de relaciones que en realidad son propias de la sociedad capitalista y que en sociedades anteriores no existían. Entonces, en el enfoque que utilizan los economistas políticos, tratan tienden a las leyes de la sociedad capitalista a encontrarlas en cualquier tipo de sociedad pasada, o que están, digamos, ya en germen o potencialmente en cualquier sociedad pasada. Al hacer esto, de alguna manera, lo que están haciendo también es legitimar estas relaciones sociales capitalistas, porque consideran que son esenciales a la naturaleza humana, que siempre han existido y por tanto siempre tendrán que existir, y que, digamos, la sociedad capitalista es la realización más perfecta de estos principios.
de esta manera, la economía política parece también como una ideología burguesa, es decir, una operación ideológica que sirve para legitimar el orden de cosas existentes. En este sentido, Marx hace precisamente lo contrario. Lo que muestra es que las leyes económicas de la sociedad capitalista son algo que aparece en un momento dado, en un momento histórico dado, que la aparición de estas leyes se debe a una serie de circunstancias que por tanto no siempre han existido y por tanto no siempre existirán, sino que la sociedad capitalista, como otro tipo de sociedades, podemos pensar que en un momento dado dejará de existir. Entonces, Marx comienza el Capital. El comienzo del Capital lo escribió y reescribió un montón de veces. Hay como 7 versiones distintas de este comienzo, pero el punto de partida que decide tomar es siempre el mismo. Él dice la riqueza en las sociedades donde predomina el modo de producción capitalista, y la riqueza en la sociedad capitalista, se presenta bajo la forma de una enorme acumulación de mercancías. La riqueza se presenta bajo la forma de una enorme acumulación de mercancías. Es decir, todo lo que vemos en torno a nosotros, todo lo que deseemos, todo lo que utilizamos, toma la forma de mercancía. Entonces, lo que voy a tratar de estudiar es qué es esto de la mercancía. El punto de vista de Marx, por tanto, para estudiar las sociedades humanas no es partir de qué es el hombre o qué ideas tiene el hombre en la cabeza, sino más bien de qué vemos a nuestro alrededor, cuál es el rasgo más general de todo lo que hay en la sociedad capitalista, y entonces vamos a estudiar esta forma de mercancía que es. Es una afirmación esto de que toda la riqueza es mercancía, que bueno, se puede decir, bueno, hay un montón de cosas que de hecho no son mercancía. Los bosques no son mercancía, el agua no es mercancía, el aire no es mercancía y es riqueza. Pero justamente vemos que lo esencial de la sociedad capitalista es que tendencialmente tiende a convertir todo en mercancía. Tendencialmente todo se convierte en mercancía. Por tanto, podemos decir que incluso este punto de partida que Marx adopta a mediados del siglo XIX se revela como muy bien escogido, porque a medida que se ha ido desarrollando la sociedad capitalista, se ha ido mostrando cada vez más como algo esencial y propio de esta sociedad, y que cuanto más se desarrolla la sociedad, más tiende a generalizarse. Todo lo que tenemos en torno a nosotros es mercancía. Entonces, ¿qué es esto de la mercancía? Esta forma que tienden a asumir todas las riquezas. Dice, lo esencial de la mercancía, voy a empezar a usar la pizarra, es que dice, la mercancía lo que tiene es que es algo dual, está como dividido en dos. Tiene, lo pongo en castellano, valor de uso, que es valor d'usage o use value, y valor de cambio, ¿no? Exchange value o valor de change. Son los dos aspectos que están en toda mercancía. Por valor de uso, ¿a qué se refiere? Simplemente, podemos decir, la utilidad de una mercancía. Cualquier cosa que vendemos y compramos, la vendemos porque sirve para algo. Pagamos un precio por ella y a cambio de este precio nos apropiamos de la mercancía y la podemos utilizar. Entonces, es esencial a cualquier mercancía que nos sirve para algo. Entonces, el valor de uso de la jarra es que sirve para contener el agua. El valor de uso de la silla es que sirve para sentarse. Y así sucesivamente. Entonces, es algo, digamos, cualitativo, que depende, digamos, de las características físicas o de las características naturales de la mercancía. Si la jarra tuviese un agujero en el fondo, no tendría ese valor de uso de contener el agua, por tanto perdería su utilidad. Entonces, es algo que es distinto, completamente distinto para cada mercancía y que es variable hasta el infinito. Dice, pero a la vez, lo que es propio a todas las mercancías es que tienen también un valor de cambio. Y este valor de cambio, que para entenderlo es lo que se expresa en el precio, el hecho de que podemos comprar y vender todas las mercancías, es algo que en vez de ser cualitativo, es cuantitativo, se expresa en una cantidad. Esta mochila vale como 3 camisetas, vale 3 veces más que una camiseta, y así sucesivamente podemos comparar el valor de cambio de todas las mercancías.
a partir de ahora, digamos, este valor de uso, podemos llamarle simplemente utilidad, y al valor de cambio le vamos a llamar el valor, ¿vale? Que es esta propiedad cuantitativa que tienen todas las mercancías y que hace que sean intercambiables unas con otras y comparables unas con otras en base a una relación numérica. Entonces, aquí además habla de la escisión de la mercancía entre cualidad y cantidad y esta dualidad que es irreductible, que se da en todas las mercancías. Entonces, de lo que se plantea aquí Marx, que es una vieja cuestión y que ya más o menos había sido resuelta por los economistas políticos anteriores, es, vale, podemos decir que una mochila vale como 3 camisetas, pero ¿qué quiere decir eso? Es decir, ¿qué es lo que tienen en común una mochila y 3 camisetas para que podamos decir que tienen el mismo valor? Dice, de alguna manera tiene que ser algo que no tiene nada que ver con las propiedades físicas de los objetos, porque podemos comparar objetos que no tienen absolutamente nada que ver entre sí, que tienen utilidades distintas, que están hechas de materiales distintos, que son absolutamente distintos. Entonces hay que abstraerse, digamos, de todas las propiedades físicas o naturales de los objetos y ver qué es lo que tienen en común. Y lo que plantea aquí Marx, que es una conclusión ya de la economía política, o más bien un punto de partida de la economía política, es lo que tienen en común y que permite intercambiarlas entre sí, es que todas son producto del trabajo humano. Lo que tienen todas estas riquezas en común es que para ser mercancía tienen que haber sido producidas por la sociedad humana, tienen que ser productos del trabajo humano. Entonces, lo que tienen en común entre sí es este trabajo humano que de alguna manera está cristalizado en ellas. ¿A qué nos referimos aquí con trabajo humano? Porque, de nuevo, si nos ponemos a comparar los distintos trabajos, quizás no tiene nada que ver el trabajo del carpintero que construye una silla, que el trabajo del herrero que construye una mesa de metal, con cualquier otro trabajo, que cada trabajo es completamente distinto. Entonces, a lo que se refiere es a una cualidad, digamos, abstracta, que es común a todos los trabajos y que es eso, el ser trabajo humano en general. Y Marx determina un poco más este trabajo, porque dice, vamos a ver, supongamos que tenemos a un grupo de carpinteros haciendo sillas y producen todos sillas que se van a vender en el mercado y son todas iguales. Pero ahora bien, tenemos un grupo de carpinteros que trabaja con unas herramientas muy desarrolladas y muy eficientes y otro carpintero, uno solo, que no tiene las mismas herramientas y además trabaja mal porque es medio manco y por tanto va a tardar 3 veces más en producir una silla que sus compañeros. El valor de la silla, lo que determina en qué proporción se intercambie, no es el trabajo que ha metido el carpintero individual que ha producido esa silla, sino en general a la sociedad cuánto trabajo le cuesta producir esa silla. Es lo que llama más el tiempo de trabajo socialmente necesario. No es el tiempo de trabajo utilizado para producir esa silla, sino el tiempo de trabajo necesario en una sociedad dada y con un desarrollo de la técnica dado que es necesario para producir esa mercancía. Es el concepto de tiempo de trabajo socialmente necesario. Y como digo, este trabajo, la manera en que cuantitativamente se pueden comparar los distintos trabajos es precisamente en la medida que este trabajo se desarrolla en el tiempo. Por tanto, podemos comparar la duración de los distintos trabajos. Yo he tardado, pongamos, en producir esta mochila 6 horas y sin embargo en producir una camiseta he tardado 2 horas. De modo que al intercambiarlo, intercambiaremos una mochila por 3 camisetas. 6 horas de trabajo cristalizadas en la mochila por 6 horas de trabajo cristalizadas en las camisetas. Ahí está. Entonces, una forma de... Bueno, lo primero, además entiende
que al haber establecido esta distinción clara entre lo que es el valor de uso y el valor que expresa el tiempo de trabajo socialmente necesario, puede hacer otra distinción que también será muy importante para él después, que es en el propio proceso de trabajo se están dando dos cosas a la vez. Hay el trabajo que crea la utilidad de la mercancía, que le da forma a la silla y que es un trabajo, por tanto, determinado cualitativamente, que es el trabajo propio de cada profesión o de cada actividad, y a la vez ese trabajo lo que hace es valorizar lo que está produciendo, es decir, paso 6 horas produciendo esa silla y al hacer eso lo que hago es, durante esas 6 horas estoy añadiendo valor de forma ininterrumpida, de modo que al final de la jornada laboral he incluido 6 horas de trabajo, he dedicado 6 horas de trabajo que se manifiestan en el valor de la mercancía. Y esto será muy importante al estudiar el proceso de trabajo en la sociedad capitalista, donde cualquier trabajador vive constantemente en esta contradicción, por una parte de producir algo que es útil y hacer esto en función de la utilidad y la necesidad que hay de esta mercancía, pero a la vez está haciendo esto no solo por la utilidad, sino también para cristalizar un valor con el que después se puede hacer negocio. Entonces, en la organización del trabajo, digamos, estos dos principios, el principio de la utilidad y el principio de la valorización, están constantemente en contradicción. Y el desarrollo de esta contradicción será el desarrollo de la sociedad capitalista y servirá para entenderlo. Entonces, más a partir de aquí dice, vale, tenemos una sociedad donde todo es mercancía, entonces lo que es propio de estas mercancías es que se pueden intercambiar y por tanto lo que tenemos son propietarios que intercambian las mercancías en un mercado. Entonces parte de una idea muy general, la idea que cualquiera se podría formar sobre lo que es el mercado y el intercambio, en el cual interviene el dinero. Entonces, aquí Marx se representa un proceso de intercambio que llamará intercambio simple, que se representa con este esquema. Lo pongo en nuestros idiomas, pues si puede ayudar. En castellano sería mercancía, dinero, mercancía. Ahora explico por qué. En inglés sería commodity, money, commodity. Y en francés sería marchandise, argent, marchandise, prima, por decirlo así. Vamos a ver, ¿qué quiere decir este M de M prima? Yo, por ejemplo, soy un productor, he producido, digo ejemplo, zanahorias. He estado todo el invierno produciendo zanahorias y cuando por fin las cosecho voy al mercado con mi carreta llena de zanahorias para venderlas y, digamos, todo este trabajo que he invertido, conseguir transformarlo en otra cosa que me pueda ser útil a mí. Yo no voy a vivir solo a base de zanahorias, sino que parte de ese trabajo que he invertido me gustaría transformarlo en otras mercancías que puedan ser más útiles para mí. Entonces, lo que hago primero es esas zanahorias, lo que hago es venderlas, es decir, intercambiarlas por dinero, que es este segundo paso. Yo tenía mercancías, las cambio por dinero y por tanto a partir de ahí tengo algo con lo que puedo comprar una mercancía cualquiera, cualquier otra mercancía. Entonces con ese dinero que yo tenía lo invierto y me compro ropa para vestirme, de modo que al final del proceso he transformado esa mercancía en dinero, he transformado el dinero en otra mercancía, que como ponemos M', porque es una mercancía distinta, sí que es una mercancía pero es completamente distinta. Entonces lo que he hecho es, he cambiado mi valor de uso. He mantenido el valor, porque como las mercancías se intercambian en base a su valor, la cantidad de valor que yo tenía se mantiene constante, es decir, que si tengo zanahorias que representan 60 horas de trabajo humano, al final debería tener ropa que representa 60 horas de trabajo humano. Y de esta manera nadie gana ni pierde
valor, sino que tenemos un mercado que sirve, digamos, para intercambiar los productos y coordinar de esta manera la producción social. Esta es una idea general de lo que puede ser un mercado y que se basa siempre en el intercambio de equivalentes. Entonces, de equivalentes de valor. Entonces, este proceso nos aparece además como un proceso básicamente que se da entre individuos libres e iguales e independientes y que precisamente gracias a este proceso de intercambio se mantienen como libres, iguales e independientes. Todos podemos dedicarnos a trabajar, con este trabajo conseguimos unas mercancías que nos permiten conseguir otras mercancías y nadie gana ni pierde en este proceso. Ahora, a partir de este ejemplo simple, podemos, Marx se plantea un problema, dice, lo que tenemos en la sociedad, sin embargo, bueno, voy a explicar un poco mejor este intercambio, porque hay que tener claro la relación entre valor de uso y valor de cambio. Yo tengo una mercancía, supongamos, por ir a algo más sencillo, supongamos una relación de trueque, ¿vale? Donde yo tengo una mercancía y la intercambio por otra. ¿Qué está ocurriendo ahí? Yo tengo una mercancía que tiene una cierta utilidad, la cambio por otra que tiene una cierta utilidad. Lo que hago es mantener el valor de cambio y, sin embargo, apropiarme del valor de uso de otra mercancía. Y lo que quiere decir que yo me apropio del valor de uso de otra mercancía es que soy libre para utilizarla como mejor me venga en gana. Puedo, pues eso, si es ropa, puedo ponérmela el día que quiera, cuando quiera y combinarla como quiera, porque para algo la he comprado y soy libre de utilizarla como me dé la gana. Entonces, al apropiarme de la mercancía, lo que hago es disponer de su valor de uso. En el caso del dinero, Marx no me he metido en ello, pero analiza el dinero como un tipo particular de mercancía que típicamente es una mercancía que se ha separado de todas las demás. Por ejemplo, el oro cuesta también un cierto trabajo producirla y esto es lo que determina el valor del oro, y en este caso tiene una utilidad muy particular, que es el equivalente general, es lo que nos permite comprar cualquier otra mercancía en el mundo. Entonces, al transformar mi mercancía en dinero, lo que hago es hacerme con una mercancía que me permite comprar cualquier otra. Bueno, todo esto es un poco repetitivo, pero tiene que quedar claro. Lo que se plantea Marx entonces dice, pero vamos a ver, en el mercado yo lo que veo, sin embargo, es un proceso distinto. Es un proceso que llamo de dinero, mercancía, dinero, prima. O en el caso en inglés, money, commodity, money, o argent, marchandise, argent. Es decir, nos encontramos con gente que lo que hace es, tiene una masa de dinero, con esa masa de dinero compran algo, o mejor dicho, invierten ese dinero, y al final de la operación resulta que el dinero con el que cuentan se ha acrecentado. Es decir, en vez de tener un proceso en el cual el valor de cambio se mantiene constante y la utilidad cambia, tenemos lo contrario. Tenemos al principio y al final es la misma mercancía, que es el dinero, y sin embargo lo que ocurre es que este dinero se ha acrecentado. Yo invierto el dinero que he acumulado de una cierta manera y al final de la operación consigo acrecentar mi masa de dinero. Tengo la misma mercancía, o sea, el mismo valor de uso, y sin embargo con una cantidad de valor mucho mayor. Entonces es un poco lo contrario respecto a este proceso que habíamos visto. Y este proceso es justamente a lo que se dedican los capitalistas en la clase dominante en nuestra sociedad. Entonces, lo que trata Marx de entender es cómo es posible esto. Cómo es posible que, partiendo de esta idea de que las mercancías se intercambian a su valor, haya gente que invierta dinero y consiga hacer dinero gratis, por así decirlo. Este es el gran misterio de la sociedad capitalista y a lo que le da vueltas más. Entonces, para entender esto, Marx elabora el concepto de explotación. Voy a llegar a él, y es un concepto que tiene truco, que es realmente un concepto técnico con el que Marx consigue resolver un problema y que es importante entender claramente. No está el truquito que Marx consigue identificar.
y con el que se habían peleado todos los economistas antes de él, pero que no habían conseguido clarificar cómo podía ser posible este proceso partiendo de las condiciones de partida. Vamos a ver, más dice, si se ha acrecentado el valor, sabemos que la única manera de acrecentar el valor, lo que es la fuente de valor, es el trabajo. Es decir, en algún momento de esta operación ha tenido que haber un trabajo que añada valor a la operación. Es decir, si entendemos que en este proceso de intercambio, al comprar mercancía, se da un intercambio entre equivalentes, y al vender la mercancía hay un intercambio entre equivalentes, tiene que ser precisamente en esta mercancía que he comprado, donde de por medio ha habido un proceso de trabajo. Esto es algo que ya se planteaban los economistas. El capitalista compra trabajo, compra mercancías, lo pone todo junto y al final obtiene una mercancía que vale más de lo que valía. Pero este razonamiento a los economistas les había llegado un poco a contradicción, porque si yo compro el trabajo, de alguna manera he pagado este trabajo a su valor también. Entonces, al añadir el trabajo a las herramientas y a las materias primas, al final he tenido que pagar todos estos elementos y entonces no se ve cómo se ha podido añadir valor a la operación. Entonces, lo que introduce Marx aquí es el concepto de lo que en realidad lo que compran las mercancías, lo que compran los capitalistas cuando contratan a alguien, no es su trabajo, es algo que parece lo mismo pero que no es lo mismo, que es su fuerza de trabajo o su capacidad de trabajar, la fuerza de trabajo. Vamos a ver, dinero, fuerza de trabajo, labor power en inglés, y dinero. Es decir, yo contrato a alguien para que trabaje, le pongo a trabajar y él añade valor a las otras partes de mi inversión. Por ejemplo, si yo soy un capitalista que quiere invertir en la producción de sillas, pues compro madera, compro clavos, compro un martillo, contrato a un tipo, le pongo a trabajar con eso y al final del día tengo sillas que valen más que todos los elementos por separado. Entonces, ¿cómo se explica esto? Vamos a ver. El valor de los clavos, vamos a ir poniendo los distintos elementos que aquí tenemos la fuerza de trabajo y tenemos los clavos y tenemos el martillo, ¿vale? El trabajo, las materias primas y los medios de producción. Cada uno de estos elementos tiene un valor que se determina por lo que ha costado producirla, por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir estas sillas. Entonces, tenemos por una parte los clavos o las maderas. Han costado producir estas maderas, vale 3 horas. O sea, cuesta 3 horas. Este 3, digamos, es el valor de la madera en la que he invertido. Después tengo invertido en clavos, que son un poco más baratos y cuesta producirlo 2 horas y por tanto tienen un valor de 2. Pagamos 2 euros, es la expresión de su valor. Y por último, invierto y añado una cantidad de trabajo. Vamos a ver. Entonces, todas estas mercancías, como hemos visto, tienen un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso de la madera es que en este caso se pueden hacer sillas con ella, y el valor de cambio viene determinado por lo que cuesta producirla en esa sociedad, esas maderas. En el caso de la mercancía, fuerza de trabajo, ocurre un poco lo mismo. ¿Cuál es el valor de cambio de la fuerza de trabajo? ¿Cuánto cuesta la fuerza de trabajo? Es decir, ¿cómo se determinan los salarios? Es la misma pregunta. ¿Cuánto cuesta contratar a un tipo durante un día o durante una semana para que produzca sillas? Pues como cualquier otra mercancía, este valor viene determinado por lo que cuesta producir al trabajador, es decir, por lo que es por el tiempo de trabajo necesario para mantener a este trabajador o trabajadora y a su familia con vida, de modo que cada mañana pueda presentarse bien dormido, o más o menos bien dormido, bien comido y bien vestido para poder pasarse el día produciendo sillas. Entonces,
lo que entra aquí en la determinación del valor de la fuerza de trabajo es todo lo necesario para asegurar la vida de los trabajadores. Esto es algo que es variable históricamente. No es lo mismo en una situación donde los trabajadores viven durmiendo en literas y comiendo una hogaza de pan al día, que en una sociedad en la cual las condiciones de vida han mejorado y entran toda una serie de elementos nuevos que son necesarios para mantener al trabajador con vida y conseguir que además se reproduzca y demás. Pero en todo caso, el valor de esta serie de bienes que son necesarios para mantenerlo con vida viene representado también por lo que cuesta producir el tipo de trabajo que cuesta producir todos estos elementos. Entonces, si digamos es una sociedad de ultraexplotación, quizás con el tiempo de trabajo necesario para producir dos hogazas de pan es suficiente para mantener al obrero con vida. Ya dormirá en cualquier esquina y ya beberá agua del río. Entonces, lo que cuesta, si suponemos esta situación extrema, lo que cuesta producir dos hogazas de pan es lo que cuesta la fuerza de trabajo, lo que vale la fuerza de trabajo del trabajador este en cuestión. Vale. Ahora, esto respecto al valor de la fuerza de trabajo. Ahora, respecto a la utilidad de la fuerza de trabajo, la utilidad, el valor de uso de esta capacidad de trabajar. Como cualquier otra mercancía, la fuerza de trabajo lo que tiene es que tú la compras o la contratas y la utilizas como mejor te parezca. Es decir, yo le pago un salario a un trabajador y esto quiere decir que durante 8 horas, durante 12 horas, puede utilizar su capacidad de trabajar como mejor a mí me parezca. Entonces, el capitalista, el que ha comprado la fuerza de trabajo en este caso, pone a trabajar al trabajador, organiza la producción como le parezca. En todas las sociedades capitalistas la organización del trabajo es algo que corresponde legítimamente al capitalista, porque para eso ha comprado la fuerza de trabajo y digamos lo que hace es, por una parte, como decía, producir la utilidad de la mercancía, es decir, conseguir que al final haya sillas robustas en las que uno se puede sentar, pero por otra parte lo que está haciendo el trabajador también es añadir valor a estos elementos de producción, de modo que al final, en el producto de la silla, está el valor de las herramientas y un valor que ha añadido también el trabajador. Entonces, lo que se trata de ver es que este valor que añade el trabajador durante el día, que si pongamos que trabaja 12 horas, es proporcional vamos aquí, añadido 12 horas de trabajo. Al final, el valor de esta mercancía será proporcional a 17 horas de trabajo, y esto será el valor de la mercancía final. Sin embargo, esto es distinto del valor de la inversión inicial, ya que está todo la madre del cordero, el hecho de que el capitalista haya aumentado el valor. Y es que la fuerza de trabajo puede ser que sea posible reproducirla en mucho menos tiempo de 12 horas. Es decir, el trabajador trabaja durante 12 horas, pero en realidad para producir esas 2 hogazas de pan con las que él se va a alimentar y que es lo que se le va a pagar, se le va a pagar lo necesario para que se alimente, quizás para producir esas 2 hogazas de pan en realidad basta con 2 horas de trabajo. Entonces, la fuerza de trabajo que estaba aquí era 2 horas, es lo que se le paga a él, y sin embargo él ha trabajado 12 horas, es decir, ha añadido 10 horas de trabajo gratuito al producto. De modo que, si en un comienzo el capitalista había invertido 3 más 2 más 2, 7 en los elementos por separado, una vez que ha pagado el salario del trabajador y tiene todas las otras herramientas, estas herramientas mantienen su valor. La madera, si varía 3 horas, añade 3 horas de valor a la mercancía final, lo mismo con los clavos y con las otras materias primas, y sin embargo la fuerza de trabajo añade un valor mucho mayor de lo que ha costado al producto final. Entonces, esta diferencia
entre lo que cuesta pagar la fuerza de trabajo y lo que el trabajo añade a la mercancía, es en lo que se basa el plusvalor, es decir, es el origen del beneficio que el capitalista hace con esta operación. Todo esto se basa en que, como digo, el capitalista es el propietario de todos estos elementos, es el propietario del producto final. El trabajador, una vez que ha terminado de trabajar, se va a casa y todo lo que ha producido se queda en el taller y pertenece al capitalista, y por tanto el capitalista lo puede vender a su valor y por tanto conseguir un retorno de la inversión que sea igual pues estas 17 horas. Y entonces eso es lo que llama Marx el secreto de la plusvalía. Como digo, aquí está todo el secreto. A veces no se entiende a la primera, algunos ya lo habréis estudiado hace años y será repetirlo, pero si es la primera vez que escucháis esta historia, os pido que lo reflexionéis y si realmente entendéis dónde está la triquiñuela que hace posible el beneficio. Lo que ha conseguido Marx explicar aquí es cómo es posible que, partiendo de que en la compra y la venta de mercancías y de fuerza de trabajo nadie está engañando a nadie, nadie está timando a nadie, sino que las cosas se venden y se compran a su valor. Sin embargo, la propia organización de la sociedad permite que simplemente comprando, vendiendo, invirtiendo y utilizando los derechos que esta compra y venta te da, un capitalista con una suma suficiente de dinero pueda enriquecerse, digamos, sin trabajar. ¿Repito? Digo que lo que consigue mostrar Marx es cómo, respetando los intercambios entre equivalentes, sin que nadie engañe a nadie, el capitalista consiga enriquecerse sin trabajar. No sé si es lo mismo, lo he dicho más resumido. Para que esto ocurra, para que el capitalista pueda comprar fuerza de trabajo, esto no es algo que se dé naturalmente. Para que un trabajador vaya al mercado a buscar trabajo, es necesario que él, para empezar, no pueda sostenerse por sí mismo ni pueda trabajar para sí mismo. Si los trabajadores tienen una parcela de tierra o tienen acceso a un campo de árboles frutales que les permite comer y sostenerse sin necesidad de recurrir a un capitalista, en ningún caso van a vender su fuerza de trabajo. Dice Marx que para que la fuerza de trabajo aparezca como una mercancía que pueda ser comprada y vendida, tenemos que tener trabajadores doblemente libres. Dice, libres en el sentido de que están, por decirlo irónicamente, liberados de los medios de producción, es decir, que no están atados a la tierra o no disponen de medios de producción para trabajar y producir directamente lo que necesitan, es decir, tienen que acudir a los capitalistas, que son los que concentran todos los medios de producción, y libres también en el sentido de que las relaciones entre los trabajadores y los trabajadores con los capitalistas tienen que estar regladas por la ley y por un orden jurídico que es lo que permite este intercambio, estas compras y ventas, estos contratos, el contrato de trabajo, que es el que aquí es crucial. Entonces, se me acaba el tiempo. Sí, pues creo que lo voy a dejar aquí. Ya está. No sé si se ha entendido, si hay algún aspecto que pueda explicar mejor. Si no, nos vamos a la pausa. Y a la vuelta, ahora sí será el momento de dudas y de preguntas o de pedir que aclare alguna parte. Así que iroslo preparando para cuando volvamos. Bueno, con esto terminamos la tercera parte de la ponencia y vamos a un descanso una vez más de 10 minutos. Como ya dijo Alex, siguen las preguntas y las respuestas, así que piensen en alguna pregunta que